estamos aquí otra vez para predicar la palabra. Mientras yo oraba esta semana le decía al Señor, Señor, que te vean a ti, que te escuchen a ti y que tú te muevas en la mañana, que tú bendigas, que tú sanes, que tú restaures, que tú laves, que tu palabra haga su efecto. Bien, hermanos, a los mayores, a los maduritos ya como yo, o algunos que estamos aquí, siempre se nos pide nuestras esposas, los hijos, ser más cariñosos, más amorosos. Hemos perdido ese tacto, ¿verdad? Algunos, no todos, algunos siguen siendo más cercanos. Y en mi caso, pues siempre me pedían que había perdido ese tacto, ese de ser más cariñoso, más sensible. Y la verdad que con los años los hombres vamos perdiendo eso y no deberíamos perder. No todos, y algunos siguen siendo cariñosos. No somos como los jóvenes que cuando están recién casados siempre están regalando flores, chocolates en los cumpleaños. Como mi hijo, por ejemplo, se fue de viaje, no sé, se marcharon, están en el primer amor, primer año de casamiento, se fueron, no me querían decir dónde, se fueron. Se fue, yo les dije, me tienes que mandar por WhatsApp dónde están, cómo voy a orar si no sé dónde están. Y anoche me mandaron un WhatsApp, están en un pueblo, pero no sé dónde. En un pueblo, están ahí en la nieve. Bueno, hermanos, se hizo un experimento científico acerca de la afectividad y la protección en animales, en un par de leones, macho y hembra, y un par de chimpancés, macho y hembra. Se quería saber cuán afectivos eran los animales y cuán protectores eran los animales. Entonces, se observó a un par de leones, macho y hembra, en su jaula. Se observó cómo ellos reaccionaban, cómo convivían. Entonces se vio que el león siempre estaba ahí quieto, ¿no? Se imaginan, los leones siempre están quietos, a veces duermen de parados o de sentados, pero que no tienen ningún movimiento hacia la hembra. En cambio la hembra siempre está dando vueltas, le llaman la atención, moviendo la cola, pero el macho siempre está ahí quieto. Entonces se llegó a la conclusión de que el león es un poco frío, no es tan afectivo. Entonces se observó a los chimpancés, se fue al lugar donde viven los chimpancés, hembra y macho, y se observó todo lo opuesto. Ellos eran siempre cariñosos, siempre abrazándose, jugando, besándose, subiendo a los árboles, sacándose los piojos, jugando. Entonces se vio que el chimpancé era muy cariñoso con la hembra, muy afectivo, a diferencia del león. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? De que el león no era tan cariñoso. Entonces se hizo un segundo experimento. ¿Cómo reaccionaban estos ante la adversidad, ante la presión? Porque ahí estaban sin presión, estaban ahí tranquilitos. Entonces se hizo el experimento de cómo iban a reaccionar ellos ante la presión. Entonces se hizo, tomaron dos hombres, uno con una varilla, con un palito, y con unas piedras pequeñitas iban a presionarles. Primero fueron a la jaula del león. El león estaba ahí quieto. Y el hombre fue con la varilla y dijo, ¡pam!, golpeó a la varilla. Y el otro tiró dos piedritas. Y el león se paró, rugió y se enfadó y protegió a la hembra. Dio vueltas alrededor de la hembra, como diciendo, ¿qué pasa ahí? ¿No? El que no era tan protector ante la presión, se paró y dio vueltas alrededor de la hembra. A diferencia de cómo era cuando no había presión. Entonces se llegó a la conclusión de que el león sí es protector. Y fueron a los chimpancés. ¿Cómo iban a reaccionar el chimpancé que era tan cariñoso, tan amoroso? Fueron los dos hombres, una con la varilla, que hizo el ruido en la reja y tiraron piedritas. Y el chimpancé vio eso y ¡pum!, salió corriendo y dejó a la hembra tirada ahí. Eso no tiene nada que ver con los hombres, no tiene nada que ver con nosotros. Pero se hizo eso. Lo dejo del aire para que pensemos. Entonces el león es llamado el rey león, el rey de la selva. El león no es el animal más fuerte ni el más grande de la selva, es el elefante o el rinoceronte, pero es llamado rey león. Y tampoco es el más veloz de la selva, es el leopardo. Y tampoco no es el más inteligente, se dice que son los monos, pero es llamado el rey león. ¿Por qué? Estuve investigando y llegaron a la conclusión de que el león no sabe qué es el miedo, no conoce el miedo del león. Cuando él ve un elefante, ve comida. Cuando ve una jirafa, ve comida. Él no conoce de miedo. En cambio, cuando al león le ven, todos huyen de su presencia del león. El león de la tribu de Judá, ese es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro protector. El alfa y el omega es Él. Bien, hermanos, ahí tenemos Marcos 7, 1, 23. Estamos
predicando el libro de Marcos. Hoy nos toca ver capítulo 7 del 1 al 23. Te invito a que vayas buscando. Hoy vamos a leer muchos versículos. Entonces les pido que estén atentos. Quiero animarles, hermanos, de que traigamos nuestra Biblia, la Biblia tradicional típica de papel a la iglesia. No está mal tenerlo en el móvil, en la tablet, en el portátil, no está mal. Pero hermanos, cuando tenemos nuestra Biblia, cuando andamos con nuestra Biblia, estamos predicando sin hablar. Este es nuestro DNI cristiano. Amén. ¿Se acuerdan en otros países cuando yo al menos veía a los cristianos evangélicos, siempre andaban así, con la manera? Yo decía, esos son cristianos. Me gustaría ser como esos, decía yo, porque yo sabía la palabra. Quisiera un día ser como los cristianos. Entonces, cuando andamos aquí en las calles, los latinoamericanos sabemos que somos evangélicos, y también la gente española, sin hablar, predicamos la palabra del Señor. Te animo a que andes con tu Biblia, que traigas tu Biblia. No estoy diciendo que está mal el móvil, el portátil, pero la tradicional es nuestro DNI. Amén. Vamos a leer Marcos 7 del 1 al 23. Vamos a tener en la pantalla ahí el capítulo entero para que lo puedan ver. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice, versículo 1, ¿lo tienen todos? Amén. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Tomar apunte los que están con rojo. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué? Ahí está en rojo, ¿por qué? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Señor, bendice tu palabra, Padre, que es santa, que es eficaz, que nos llama la atención, que nos redarguye, Señor, que nos exhorta, Señor. Que tu palabra, Padre, traiga, Señor, arrepentimiento, Señor, y no condenación, Señor, porque tú eres un Dios de paz, Señor. Oh, Padre, bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como he comentado, ya estamos en el libro de Marcos. La anterior semana estuvo el pastor predicando Marcos 6, de la alimentación de los 5,000, donde hemos visto que Jesús es un Dios, un Dios de misericordia, ¿no? Que no dejó con hambre a la multitud. También vimos cómo Él andó sobre el mar
Él es el pan de vida. Estuvimos viendo con el pastor la anterior semana. Hoy toca Marcos 7. Entonces, este capítulo lo he dividido en 3 partes. Está dividido en 3 partes. La primera parte va del versículo 1 al versículo 6 y lo he titulado El enemigo nos condena. El enemigo nos condena. Vamos a ver el versículo 2, donde dice: los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ahí tienen los ojos, los condenaban. Hermanos, el enemigo siempre va a querer condenarnos, siempre va a querer acusarnos, señalarnos, recordarnos el pasado. Pero si nosotros estamos a cuentas con el Señor, bien delante del Señor, el enemigo no puede hacer nada, porque Jesús está con nosotros. Él es el ángel que acampa alrededor de los que le temen y los guarda, dice su palabra. Él acampa. ¿Qué es acampar? Acampar es asentarse, cuidar, velar, ¿no? Dice que Él acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Él nos guarda. Aquí los fariseos fueron a condenar una tradición que ellos habían impuesto. Entonces dice que les condenaban. El enemigo, hermanos, como dije, intentará condenarnos. Pero si nosotros no estamos a cuentas con el Señor, va a condenarnos, va a señalarnos y no vamos a tener de dónde agarrarnos. Pero si estamos bien con el Señor, no puede condenarnos, porque nosotros tenemos nuestra confianza, nuestro amparo y fortaleza es el Señor Jesús. Amén. Entonces, Él intentó condenar a los discípulos. Él intentó meter una palabra que pueda desestabilizar ese momento. Él quiso condenar. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa palabra intimidadora, ¿verdad? ¿No te pasa alguna vez en el trabajo, en la calle, o cuando tú has hecho algo bien, o sabes que estás haciendo bien, ya te dice, ¿pero por qué? Y como que te desestabiliza, ¿verdad? ¿Por qué? Y estos habían ido a mirar qué estaban haciendo. ¿Por qué no se lavan las manos? Estos fariseos y escribas se habían juntado, dice la palabra del Señor. De Jerusalén habían caminado hasta Genesaret, que está al norte de Israel. Es un pueblito alrededor del mar de Galilea. El mar de Galilea está al norte, desemboca un río, el río Jordán, al mar Muerto. Entonces Jesús tenía su cuartel donde él se movía en el mar de Galilea. Muchos pueblitos. Aquí estaba en Genesaret. Estaban comiendo pan. Pero ellos no tenían las manos sucias o inmundas, como dice la palabra. Lo que pasa es que era una tradición lavarse para comer, lavar el vaso para beber. Había una tradición de hombres. Y van los fariseos y le dicen, ¿por qué? En el capítulo 6 hemos visto con el pastor que un día antes habían estado alimentando a 5,000 hombres trabajando en ese monte. Y dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Entonces, esos hombres, se imaginan los discípulos, cómo estarían los pies, las manos, de tanto subir y bajar en ese monte con los peces, con los panes, trabajando. Y luego en la noche fueron por el lago, por el mar de Galilea. Y Jesús camina ahí, estaban cansados. Y al día siguiente estaban comiendo pan. Y ahí llegan los fariseos, los escribas. ¿Por qué no se lavan? ¿Por qué? Quiero dejar una pregunta en el aire, hermanos. Estos hombres habían estado trabajando con Jesús. Y estos fariseos sin trabajar, sin mover un dedo. Yo no sé si alguna vez habrán alimentado a un profesor de la calle. Y estos, sin embargo, habían trabajado toda la noche. Y viene una pregunta, ¿por qué? Ahora la pregunta es, ¿en qué bando estamos nosotros? ¿En qué lado estamos? ¿Con los que trabajamos con Jesús? ¿O los que siempre estamos preguntando, ¿por qué? Quiero dejar esa pregunta para que meditemos, pensemos en casa, ¿por qué? Y aquí preguntan, ¿por qué? ¿Por qué no se lavan? No era lavarse para estar limpios, es una tradición que ellos habían impuesto, que aunque estés con manos limpias tienes que lavarte, una tradición. Una mujer fue encontrada, diagnosticada con cáncer, este es un testimonio, con cáncer terminal, cáncer de muerte. Le dieron 30 días de vida. Habían pasado 29 días ya. Y el último día fue el pastor a visitarla. Iba todos los días, pero el último día también fue.
a orar por ella, a animarla, a hablar, a estar con ella, a acompañarla. Va al hospital el pastor, entra en la habitación y ve a la mujer y ya la mujer estaba así, delgadita, había perdido el pelo, con todavía las ondas, le quedaba un día de vida y el pastor pues no sabe ni cómo decirle, cómo le va a decir cómo estás, ¿no? Solamente entraba, se sentaba y pues le salió la pregunta, hermana, ¿qué tal? Y la hermana dice, bien, pastor, contenta, alegre, gozosa, pastor. Y el pastor piensa así, dice, ¿cómo va a estar gozosa así? Hoy se va a morir. ¿Cómo va a estar alegre? ¿Y qué tal has dormido? Bien, pastor, dormí bien, cantando alabanzas, aleluyas. Hoy es el día más feliz de mi vida. Hoy es el día más gozoso de mi vida, pastor. Y el pastor dice, pero hermana, tú sabes que te vas a morir, ¿no? Sí, pastor, sé que me voy a morir, por eso estoy contenta, le responde. Estoy muy contenta. Y el pastor dice, hermano, te entiendo, ¿me puedes explicar? Pues mire, pastor, le dice, yo no sé de dónde sacaba fuerzas la mujer. Pastor, en esta enfermedad Dios trató mi vida. En este hospital que he estado aquí los últimos meses, yo me humillé delante del Señor, le busqué con todo mi corazón y me encontré cara a cara con Dios, sentí su presencia, me abrazó, me dio palabra de esperanza, palabra de vida. Ahora si muero yo sé dónde voy a ir, por eso estoy contenta, por eso estoy alegre, le respondió. Pero antes, pastor, yo trabajé en la iglesia por tantos años de ujier, llevando grupos de hogar, en un ministerio, nunca me había encontrado con el Señor. No conocía la presencia del Señor, pero sí iba a la iglesia todos los días. Pero aquí en este hospital me encontré con Dios. Aquí comprendí qué es tener la vida eterna. Por eso estoy gozosa, pastor. ¿Entienden, hermanos, por qué a veces cuando oramos y el Señor no responde? A esta mujer no le respondió. Pero ahora entienden por qué. El Señor quiere salvarnos. Por eso que a veces el Señor no contesta las oraciones. Porque si cuando estamos bien no nos humillamos delante del Señor, no reconocemos como nuestro Dios, pues en la adversidad hay otra oportunidad más. Y ante la adversidad, en la enfermedad, tenemos dos caminos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Para bien, para mal, con sí o con no? ¿Reaccionamos como esta mujer o reaccionamos como dijeron estos hombres? ¿Por qué? Esta mujer podría haber dicho, ¿por qué, Señor, si yo he estado en la iglesia limpiando, barriendo de ujier, y he estado trabajando, ¿por qué me viene este cáncer? Podría haber dicho, pero ella reaccionó de la otra manera, que es la que Dios quiere que reaccionemos, que le reconozcamos como Dios, como el Todopoderoso, como el gran yo soy, nuestro Salvador, el que nos ofrece vida eterna. Ahora entienden el por qué. El enemigo nos dirá muchas veces, pero ¿por qué sigues orando por tu familia si no se convierte? Ni te escuchan, por tu jefe, por los vecinos, por tus hijos. ¿Por qué sigues orando? No va a pasar nunca nada. ¿Por qué sigues? ¿Por qué estamos aquí en España tantos años y no se convierte la gente de aquí? Esperemos en el Señor, como esta mujer. Esperemos, el Señor hará su obra. Él tiene sus tiempos. Mientras tanto, obedezcamos la palabra del Señor. Trabajemos en la obra del Señor, como estos hombres trabajaron ahí en el monte. Es muy importante, hermanos, trabajar y seguir orando. Hombres poderosos en la fe, en la historia de la vida cristiana, recibieron ese ataque del enemigo. ¿El por qué? Daniel, cuando estaba en Babilonia, bajo la orden del rey Nabucodonosor, el enemigo le dijo, ¿por qué oras? Aquí no se va a convertir ni Nabucodonosor. Nabucodonosor fue llamado mi siervo por el Señor, lo usó, lo transformó. Dios tiene el poder para transformar el corazón más duro que pueda haber. Nabucodonosor fue llamado mi siervo. Dice la Biblia, este es mi siervo porque lo usó. Y el enemigo le dijo a Daniel, ¿por qué oras? Ustedes ya no van a volver a Israel, estaban cautivos en Babilonia, ya no van a volver. Tú no vas a volver, ¿por qué sigues orando? ¿Y cómo respondió Daniel? Oró 3 veces más. Por 3 multiplicó su oración. Si tú estás orando por algo, por alguien, multiplica tu oración y verás el poder de Dios. Moisés recibió el ataque del enemigo en el desierto. Le decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto? En Egipto teníamos pescado, mentira, ¿verdad? Teníamos carne, teníamos frutas, verduras.
¿Y Moisés qué hacía? Moisés se iba a orar. Oraba. Él recibió el ataque del enemigo. Israel, las 10 tribus del norte recibieron el ataque del enemigo por una reina inocua, Jezabel. Entonces el enemigo tocará nuestras puertas, el enemigo nos dirá, ¿por qué haces esto? ¿Por qué sigues? ¿Por qué perseveras? ¿Por qué? Y respondamos de la otra manera, hermano. Respondamos en oración, respondamos buscando a Dios. Vamos ahí a la sección número 2, que lo he titulado El león de la tribu de Judá nos defiende. Eso está a partir del versículo 6. El león de la tribu de Judá nos defiende. Versículo 6. El 6 dice, respondiendo él, Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús se paró y les dijo, hipócritas a los fariseos. Él se paró delante de los discípulos. Estaban ahí comiendo, se paró y dijo, hipócritas. Él nos defiende, hermanos. Él es nuestro protector. Él se paró. Los discípulos, dice la Biblia, que no dijeron nada. Pero conociendo a Pedro, cómo era Pedro, yo creo que quería sacar la espada de aquí, ¿no? O el cuchillo. Pedro era piedra, Caifás. Entonces la Biblia no nos dice qué dijeron los discípulos, pero Jesús se paró y Él nos defiende así. Él, hace rato dije que Él acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Temer a Dios es, hermanos, dejar de hacer lo que estamos haciendo y hacer lo que Él quiere que hagamos. Ese es el temor de Dios. Y Él acampa alrededor de ellos. Pero si yo estoy haciendo algo que sé que está mal, no tengo temor de Dios. He perdido ese temor de Dios y Él no acampa alrededor de nosotros. La palabra es clara, hermanos. Entonces Él se levanta, Él nos defiende, Él es nuestro protector. Versículo, seguimos en el 6, la segunda parte, 6b. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esta palabra es fuerte, hermanos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Será que puede pasar esto en la iglesia, hermanos? Que estemos aquí cantando, alabando, bendiciendo y nuestro corazón esté lejos. Pasa, hermanos, porque a mí me pasó, nos pasa. Jesús sabe nuestro corazón, Él mira, Él hace resonancia, Él hace ecografía de nuestros corazones y nos mira cómo estamos. Yo lo puedo decir, yo siempre lo voy a decir porque tengo que testificar del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, tengo que decirlo, porque yo pasé por ahí, porque hay que predicar lo que vivimos, no lo que escuchamos, no lo que nos cuentan. Hubo una temporada, una sequía en mi vida que yo seguía viniendo, pero mi corazón estaba lejos. Mi pasión estaba en otro lado. Pero sin embargo, seguía viniendo aquí, seguía tocando, pero me había secado, me había enfriado. Y eso está señalando Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si tú te sientes hoy así, hermano, hermana, si tu corazón está en otro lado, aunque vienes aquí, quieres aparentar que somos cristianos, que eres cristiana, cristiano, y si tu corazón está lejos, hermano, que se encienda esa alarma, esa bombilla roja y hagas un cambio en tu vida. Porque es triste estar frío, es triste estar seco. No se puede uno levantar solo si no es con el poder de Dios. Entonces quiero animarte, hermano, que salgas de ahí, busca ayuda, busca oración. Versículo 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es grave, hermanos. Yo le digo al Señor, ¿por qué me das palabras tan fuertes? Porque cuando predico parece que voy a juzgar yo, pero no soy yo, hermanos. El Señor era radical. El Señor señalaba, apuntaba, enseñando doctrina de hombres. Jesús está señalando a los líderes. ¿Quiénes son líderes aquí, hermanos? Esta palabra normalmente se habla al pueblo, pero aquí Jesús está señalando a los líderes, empezando por el pastor. Los líderes de grupos de hogar, de ministerios, enseñando doctrinas de hombres, ¿no? ¿Verdad?
Sí. Nosotros somos una iglesia que enseñamos, que predicamos a Cristo, somos cristocéntricos, enseñamos la cruz. Pero hay una doctrina, hermanos, escondida. Hay una doctrina que solo el Señor puede verlo. Y una doctrina mortal y muy peligrosa. Nosotros, cuando estamos con el Señor, cuando estamos a cuentas con Dios, enseñamos la palabra. Tenemos libros muy buenos, enseñanzas muy buenas, grupos de hogar muy buenos, temas muy buenos. Pero si nuestro corazón está lejos, hay una doctrina que vamos a impartir, es esta. Nosotros compartimos lo que sabemos, lo que tú lees, lo que tú aprendes, lo que escuchas, lo que lees. Compartimos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. No sé si me entienden, hermanos. ¿Sí, no? Impartimos lo que somos. ¿Qué somos delante del Señor? ¿Cómo somos delante del Señor realmente? A solas en casa. ¿Cómo somos? Somos personas que leemos la palabra, que ayunamos, que oramos, que lloramos delante del Señor, que nos derrumbamos delante del Señor a solas. Si somos así, impartiremos esa bendición en el grupo de hogar. Impartiremos esa bendición en el ministerio que estás llevando. El pastor impartirá eso a su pueblo del Señor. Eso impartimos. Eso ministramos en lo espiritual. Pero si somos personas que nuestro corazón está lejos, ¿qué vamos a impartir? Porque impartimos lo que somos. Entonces, eso está mostrando el Señor. Que enseñáis doctrina de hombres, dice el Señor. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición. Ellos se ven aferrados a la tradición de lavarse las manos, lavar los utensilios, hacer el Shabbat, llevar el cordero para purificación, para el sacrificio, cordero sin manchas. Y habían dejado a un lado la palabra. Esta palabra habían dejado a un lado. Se olvidaron de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos decían, no se han lavado las manos. Les condenaban. No lavaron los jarros. Doctrina de hombres era lo que ellos impartían, compartían. Pero el Señor nos dijo que amemos al prójimo. Ahora, ¿qué es amar al prójimo, hermanos? Amar al prójimo es fácil. Amar a tu amigo, a tu primo, a tu con quien te llevas bien, es fácil. Pero no está hablando de ese prójimo el Señor. El prójimo es aquella persona que no nos cae bien. El prójimo es aquel que te hace pequeñito. El prójimo es aquel que nos debe, aquel que nos hace la vida imposible, aquel que no nos cae bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa enseñanza, esa palabra ya han dejado a un lado ellos. Ellos no vivían, los fariseos, eso. Por eso dije, dejándolos a la tradición, dice, habían dejado la palabra. Hermanos, nosotros hemos dejado la palabra. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿he dejado tu palabra? Sí, yo he dejado por mucho tiempo la palabra. Escuchaba prédicas de por ahí, lo que me convenía, o leía alguna vez algo. Había dejado la palabra. Yo no me voy a cansar de decir, hermanos, les vuelvo a compartir. Yo hace años tomé una decisión radical en mi casa. Porque nosotros nos conocen a Adriana, a mis hijos, a Jocelyn, a Daniel, a Sara. Veía que el Señor nos había llamado, pero yo no estaba dando la talla. Yo no leía la palabra cada día, porque es alimento espiritual. Si comemos cada día, almuerzo, desayuno, físicamente nos alimentamos. Y en lo espiritual, ¿cómo nos alimentamos? Si no leemos, no nos estamos alimentando espiritualmente. Sé que hay buenos libros. Todos los libros salen de aquí, que esta es la fuente. No está mal leer buenos libros, está bien leer, pero esta es la fuente. De aquí, si tú puedes escribir un libro, esta es la fuente de vida. Esta es la palabra. Entonces yo tomé una decisión radical hace años, hermanos. Yo dije, se acabó. Esto tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. Ya nació mi nieto y no, yo tengo que ser referencia de mi casa. Porque ahí me es pedido esa autoridad en casa. A mí se me demandará sobre mis hijos, mis nietos, mi esposa.
Y no se leía la palabra en mi casa, hermanos. Intenté varias veces con mis hijos, pero una emoción temporal o se caía. No fue una decisión radical. Entonces le dije a mi esposa, amor, se acabó. Se acabó esto, ¿no? Esto, si no tomo una decisión, no sé dónde vamos a parar. Desde mañana a las 8 de la tarde, todos los días yo voy a leer la palabra en esta mesa. Si tú quieres acompañarme, aquí voy a estar yo, pero yo voy a leer todos los días, y desde hace años leo todos los días la palabra del Señor, a no ser que un día se haga tarde o esté enfermo, pero todos los días leemos. No es para echarme flores a mis hermanos, es para dar la gloria a Dios. Él puede hacernos, pero tienes que tomar una decisión. Toma una decisión. Todo está aquí. El Señor dijo, renovar vuestro entendimiento, renovar vuestra mente. Y yo renové. No me quiero echar flores, hermanos. Mi esposa sabe, todos los días leemos la palabra. Ayer hemos llegado cansados después del taller de matrimonios. A veces un poco me duermo yo, ella me da un codazo, pero seguimos leyendo. Y no es religiosidad, es obedecer la palabra de Dios. Es obedecer. Amén. Seguimos. El versículo 11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Este versículo es un poquito complicado, pero es fácil de entenderlo. Es que ellos sabían que tenían que honrar a su padre y a su madre. Eso Dios lo había puesto. Honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos no honraban a su padre y a su madre. Dejaron a un lado la palabra y se aferraban a la tradición. Decían, cuando tenían que honrar con dinero a su padre y a su madre, decían, no, es que esto es corbán, esto es mi ofrenda para el Señor. Y no honraban a sus padres. Y ni siquiera daban la ofrenda. Es corbán, decían. La palabra es corbán, es como ofrenda. No honraban a sus padres ni a su madre. Habían dejado la palabra del Señor. Vamos a ir a la sección número 3. A la sección número 3 lleva como título que de mi boca salga bendición. Leemos el versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Jesús se paró, llamó a toda la multitud, a toda la gente que estaba ahí, discípulos, apóstoles, fariseos, escribas, judíos, no judíos, griegos, no griegos, llamó a todos, oídme, vengan, todos. Si aquí tu hermano o hermana o amigo o amiga eres nuevo, también esa palabra es para ti. Oídme todos, dice el Señor, es para ti. Oídme todos. Se paró y dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El versículo 19, el 18, porque también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Está diciendo el Señor Jesús, como ellos los habían condenado, los fariseos, porque habían comido con manos supuestamente inmundas, y Jesús les dice, no hay nada que contamine, aunque comas con manos sucias, que entre, porque no entra al corazón, entra al estómago y se va a la letrina. No hay nada que contamine comer así. Lo que contamina es lo que sale de la boca del hombre. Está explicando el Señor Jesús. Amén. Versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. El 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los pensamientos. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué llevó a José a estar en una cárcel por 20 años? Los malos pensamientos de una mujer. Todos saben la historia, ¿no? Esta mujer que la acosaba a José, los malos pensamientos. ¿Qué llevó a Sansón a morir en esa cárcel oscura y sin ojos? Los malos pensamientos de él, buscando su yo, su ego, su beneficio, buscando ser feliz, jugando con dos bandos, filisteos e Israel. Los malos pensamientos.
Sabemos que no estamos exentos de los pensamientos, pero tenemos que combatir y luchar con eso. Para eso tenemos al Señor quien nos respalda, quien nos apoya. Los malos pensamientos salen del corazón y eso contamina, eso está apuntando el Señor Jesús. Que tengamos cuidado de eso. Seguimos, estamos en el versículo 21. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios salen de los malos pensamientos del corazón, los homicidios. ¿Alguien vio la serie Crímenes Imperfectos? Crímenes Imperfectos, ¿quién vio? Allá uno, ¿quién da más? Vale. Yo lo vi una temporada y me llamó la atención poderosamente cómo planificaban esos crímenes, cómo de perfecto, según ellos, se podía hacer un crimen. Me llamó la atención un homicidio, un crimen. Este hombre investigó bien cómo podía cometer un crimen sin dejar nada de rastro. Y lo hizo, lo consiguió, nada de huella. Mató a la mujer con la que vivía, mató, lo descuartizó en pedazos, lo llevó a una maleta al fondo del mar, mar adentro lo llevó. La habitación lavó, quitó la alfombra, cambió la alfombra, lavó con lejía todas las paredes. No dejó ni una huella del crimen. La policía criminalística investigó, no pudo encontrar, no encontró nada. Por meses cesaron el caso. Este hombre llevó en una maleta el cuerpo descuartizado al fondo del mar, a lo profundo del mar, y metió piedras dentro para que cayera adentro y nunca más salga de ahí. Y el caso se cerró porque no pudieron encontrar. Claro, con las piedras esa maleta no iba a flotar nunca y estaba mar adentro. Pero para Dios no hay nada escondido, nada oculto, dice la palabra del Señor. ¿Saben qué pasó con esa maleta? ¡Pum! Flotó. Después de un tiempo flotó. ¿Y por qué creen que flotó? Si había piedras ahí adentro, el cuerpo en descomposición produce gases. Se hizo como un globo aquello y ¡pum! Salió a flote. Y un día un pescador encuentra la maleta. Una maleta. Agarra, lleva. Y estaba la mujer que había matado a este hombre. Y no solo se descubrió el crimen, se descubrió quién era este hombre. Es que ahora, por decir la palabra del Señor, no hay nada escondido para Él. Todo sale a la luz, hermanos. Todo. Todo. No podemos esconder. Cuando escondemos cosas, hermanos, estamos alargando nuestro dolor. No podemos vivir escondiendo cosas. Y en la vida cristiana hay cosas muy fuertes que tenemos que sacarlas. Si queremos ser libres, hay que sacarlo. Hay que hablarlo, hay que sacar a la luz. Descubrieron quién era el asesino. ¿Saben cómo? Ahora es fácil con tanta tecnología. La maleta, ahora llevan las basas de, ¿cómo se llama? Las basas de identificación, el QR, ¿no? Las basas. ¿Vieron las basas? ¿Qué lote era esa maleta? ¿Qué fabricación era? Vamos a poner el contexto de Bilbao. Esta maleta es de Carrefour. ¿Cuándo salió? Están todos los detalles ahí. Tal fecha, tal mes. ¿Cuándo se vendió? Tal día. Vamos a las cámaras. Vayan a las cámaras. A las 10 de la mañana el vecino saliendo con la maleta. Todo se sabe, hermanos. Todo se sabe. Todo. Los homicidios. Los homicidios salen de los malos pensamientos del corazón. 22, la última parte. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia. Voy a leer qué es la soberbia. La soberbia. Esta es la definición. Es una característica personal o una actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegios frente a los demás. La soberbia, hermanos, es una actitud muy peligrosa, muy mala, que dice que ya sea aquí en la iglesia o fuera o en el trabajo, que es una posición que creemos, que estamos, sí, pero que nos creemos que somos más que los demás. La soberbia. Dios nos guarde de la soberbia, hermanos. Dios nos libre de la soberbia. Porque con la soberbia aplastamos a los demás. Hacemos daño a los demás. Y yo quiero pedir perdón, hermanos, al pastor, a la hermana Esther, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Quiero pedir perdón a mis consuegros Pedro y Ana María. Están aquí.
Michael también, Daniel. Y pedí perdón a toda la iglesia, hermanos, porque yo reconozco que soy soberbio y he tenido soberbia, pero le pido a Dios que me cambie, que me haga más como Él. Pido perdón, hermanos, a la iglesia. Y le pido que me haga más como Él. Necesitamos ser renovados, cambiados. Les pido perdón, hermanos. Sé que he fallado muchas veces. He fallado a algunos. A algunos no los conozco, a veces no les saludo. Necesitamos, hermanos, cambiar. Necesitamos menguar y que crezca Cristo. Por ello le decía al Señor, que no me vean a mí, que te vean a ti, Señor, que te escuchen a ti. Que tu nombre sea levantado, tu nombre sea exaltado. Porque cuando tenemos soberbia, hermanos, hacemos daño sin querer, hacemos daño. ¿Y por qué tenemos soberbia, hermanos? ¿Por qué? No es simplemente que sale la soberbia y ya, no, ahí no acaba. ¿Por qué tenemos soberbia? ¿Cómo podemos quitarnos la soberbia? Esta palabra el pastor me la dio hace más de un mes, ya no es de ahora para meditarla. Yo meditaba y Pablo, conocemos todos cómo fue Pablo, un hombre soberbio, un hombre que había estudiado con Gamaliel, un maestro de la Torá, del Pentateuco. Gamaliel era un erudito, y Pablo era el mejor alumno de Gamaliel. Pablo sabía de la promesa del Redentor, pero no la reconoció a Jesús como el Señor. Y él en su soberbia mató a muchos cristianos, aplastó la cabeza de muchos cristianos, mató a Esteban. Él estaba cuando mataron a Esteban. La soberbia nos saca del camino donde debemos estar. Pablo fue un hombre malo, soberbio. Dios tuvo que humillarlo. Todos conocemos la historia. Se encontró en el camino a Damasco y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y hay dos caminos ante la soberbia, hermanos. ¿Cómo reaccionar? Manera buena, manera mala, para bien, para mal. ¿Cómo reaccionamos? Porque el Señor nos pondrá en el suelo, hermanos. Dice la palabra del Señor, al que se exalta, Dios le humilla. ¿Cómo reaccionamos ante la soberbia cuando el Señor nos humilla? ¿O cambiamos para bien? ¿O nos sacudimos los pies y seguimos en nuestra vida como antes? Pablo tomó el camino bueno, se humilló delante del Señor, lloró amargamente, se fue, se retiró, se preparó y obedeció al Señor, a seguir en la obra, obedeció y le cambió la soberbia a Pablo. Y Pablo fue el hombre más evangelizador de la historia, el hombre más poderoso en manos de un Dios poderoso, un hombre de barro, vaso de barro, pero poderoso en las manos de Dios. ¿Cómo quitarnos la soberbia, hermanos? Si yo reconozco que soy soberbio, ¿cómo me puedo quitar? Fácil, hermanos. Obedecer lo que Jesús dijo. Humillarnos. Ser más como Él. ¿Cómo era Él? Él fue manso, dice, como un corderito, sin abrir su boca al matadero. Se puede despojar la soberbia. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue al aposento santo, la última cena? Iban caminando los discípulos tras Él. Y Jesús les había dicho un día antes, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y ellos no sabían, ¿pero dónde se va a ir? Se va a ir con los, ¿qué decía? Con los, por ahí. Pero no sabían que estaba hablando del cielo. Y como sabían que sí iba a ir, ellos discutían detrás. Si se va, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a ser el jefe? ¿O quién va a ser el líder? Y uno decía, yo soy de la escuela dominical, yo puedo ser. No, yo llevo la alabanza, yo. Estoy poniendo en contexto nuestro, ¿no? Iban peleando, yo seré el más mayor. Y Pedro decía, no, yo soy el mayor, sacaba el cuchillo Pedro. Entonces Jesús escuchó que discutían y les dijo, en el reino de Dios funciona así. El que quiera ser mayor, ¿qué dice después? Que sea servidor de los pequeños, de los demás, que se haga el menor. Tú quieres ser mayor, eres líder, sirve a los demás, no seas servido por los que están ahí. Y para demostrar lo que él había dicho, él siempre ponía en práctica lo que predicaba Jesús. Llega y les lava los pies.
le lava los pies a Pedro y a Judas, sabiendo que Pedro le iba a negar 3 veces, sabiendo que Judas le iba a vender, y les pone al lado, Pedro aquí, Judas aquí. Eso tenemos que hacer, hermanos, reconocer nuestra humildad delante de Él. Lavar los pies es algo hermoso. Hace años, muchos se acordarán, los primeros que llegamos, el pastor nos lavó los pies en Trápaga. Para mí fue yo no entendía lo que me estaba haciendo. Nos sentamos, nos lavó los pies. Necesitamos lavarnos los pies unos a otros. Necesitamos buscar humildad, quitarnos la soberbia, ser hombres y mujeres que buscamos ser más como Jesús. El último versículo dice: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, pero Dios es poderoso para hacer que nosotros tengamos esperanza en Él, tengamos ese apoyo en Él, aunque el enemigo nos venga a condenar, si estamos con el Señor, Él nos protegerá. Él se parará delante de ti y te protegerá, porque dice su palabra que Él es escudo y fortaleza a los que le temen. Él te defenderá, pero necesitamos dar a cuentas con el Señor para que Él nos defienda, para que Él nos proteja, para que Él nos guarde. El enemigo no podrá condenarnos cuando estamos con Él. El león de la tribu de Judá nos defenderá. Él es el Todopoderoso. Que de nuestra boca salga bendición, que de nuestra boca salga palabras de ánimo, de levantarte a ti espiritualmente, de animarte a seguir la buena batalla, pelear la buena batalla, caminar en las sendas de la justicia. Que de nuestra boca salga esas palabras que animan a los demás, que no salgan palabras de condenación, de crítica, de juzgar, porque Dios es un Dios de esperanza, hermanos. Jesús siempre nos va a dar una oportunidad, pero si nosotros perseveramos, pero si no perseveras, si tú no quieres, no es fácil, hermanos. Como esta mujer que estaba con cáncer, ella se encontró con el Señor. El propósito del cáncer era que ella se encuentre salvación, porque si ese día ella moría sin haber conocido al Señor, ella iba a irse al infierno. Entonces el Señor quiere que te encuentres con Él personalmente. ¿Cómo estás tú ahora mismo en tu vida? ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Estamos a cuentas? ¿Estamos con la palabra del Señor leyendo? ¿O hemos dejado la palabra del Señor y nos hemos aferrado a tradiciones, a programas, o a seguir reglas, o a seguir, es que yo soy cristiano y tengo que ir sí o sí, aunque esté así? No. Tenemos que ser hombres y mujeres que leemos la palabra, que obedecemos su palabra, sus mandamientos. Necesitamos renovarnos, hermanos. Necesitamos, hermanos. Ponte de pie, vamos a cantar una canción. Te adoramos, Señor. Te alabamos. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra, Padre, restaure, sane, dé esperanza, Señor. Porque tu palabra no juzga, Señor, no señala, no critica, sino que quiere que cada hombre y mujer salga de donde está para estar protegidos por ti, que Él es el león de la tribu de Judá. En ti no hay condenación, dice tu palabra. En ti estamos seguros, Espíritu de Dios. Muévete en esta mañana. Sí, sí. Están ahí esperando por ti. Abre tu corazón, habla con el Señor, ponte a cuentas. Trabaja para el Señor como trabajaron estos hombres en el monte repartiendo la comida espiritual. Trabaja, mánchate con un hermano, una hermana. Abrázale, solamente abrázale. Y oren en el nombre de Jesús. Oren. O bakashanda rabakashe de rebeke shebekenda rabakasha bake. O bakasha bakanda rabake. O bakashe beke de rebeke. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias, Jesús. Amén. Gracias por la palabra. Aleluya, es un momento tan especial ¿verdad? Cuando fluye la presencia del Señor
cuando nos humillamos delante de Él, cuando confesamos nuestros pecados. Recuerda la promesa, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gracias. Señor, gracias en esta mañana porque estás aquí en medio de nosotros, ministrando nuestros corazones, ministrando nuestras vidas, Señor. Danos ese corazón contrito, humillado delante de ti, Señor, que es como tú, manso y humilde, Señor. Perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras soberbias, Señor. Lávanos y límpianos, Dios mío, porque tú das gracia al que se humilla y queremos vivir en la gracia. Queremos recibir gracia para todas las áreas de nuestra vida, Señor. Danos ese corazón como el tuyo, Señor, que se humilla, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Saluda a tu hermano, saluda a todos. Y ya sabéis, a las 4:30 quedamos aquí para salir a compartir la palabra. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para todos.